El día de hoy voy a seguir un poco las ideas del politicólogo Giovanni Sartori, y el tema es sobre la decepción en la política. Y es que, de acuerdo a este autor, y creo que todos lo vemos un poco, entre los ciudadanos y la clase política se ha creado una brecha que está erosionada por la desilusión de los primeros hacia los segundos. ¿Cuáles son los factores que han permitido la creación de esta brecha? Bueno, pues tenemos en primer término que a raíz de la caída del muro en los años 80 del siglo pasado, una división ideológica que se había planteado en el mundo durante todo el siglo pasado se extinguió, y los sistemas políticos que antes podían plantear una u otra forma de gobierno de acuerdo a estas divisiones ideológicas, pues ya no planteaban estas posibilidades para la sociedad, y de esta forma, bueno, pues ya la sociedad empezó a ver los procesos democráticos como ya no como un ejercicio de autodeterminación que habían tenido hasta antes. Pero otros aspectos que influyen son los medios de comunicación, que tienen una fuerte influencia también en los procesos selectivos. Los medios de comunicación utilizan elementos psicológicos que se dan en la publicidad comercial. Es decir, en la política meten la psicología comercial y buscan difundir una imagen fabricada de los candidatos. A través de estas imágenes fabricadas, lo que se ha venido logrando pues es unas campañas de desprestigio que crean guerras sucias y que provocan en los ciudadanos una impresión de que la clase política carece de decencia y honestidad. Y así el proceso democrático se empieza a ver como un ejercicio inútil, puesto que no se busca elegir a una persona honrada, sino a personas que carecen de esta cualidad. Sería ingenuo pensar que la política es una actividad limpia, ¿verdad? Siempre en la política vamos a encontrar cuestiones no buenas, cuestiones que nos van a disgustar a los ciudadanos, porque pues la política así es. Pero cuando estas cuestiones se convierten en la regla general en vez de ser la excepción, entonces los ciudadanos empezamos a ver a la democracia como una fachada para esconder a aquellos que son llenas agazapadas, que quieren arrojarse sobre las arcas públicas y el poder. Otro factor que influye mucho es el costo de la política. La política presenta dos costos muy fuertes. Lo primero son las campañas políticas. Aquel que se lanza a una campaña política tiene que erogar gastos muy fuertes, que muchas veces los ciudadanos casi no podemos comprenderlos por las cantidades a las que llegan, y por consecuencia tienen que crear intereses a través de esos gastos que realizan. Por otro lado, las elecciones en sí mismas implican un aparato burocrático también muy caro, en donde los ciudadanos vemos, bueno, ¿por qué gastar tanto dinero para esto, verdad? Otro factor de esto es el comercio de la voluntad ciudadana. Se mezclan dos factores, el poder público y el factor dinero. Y con esto la política es una actividad que se va alejando de la sociedad para acercarse a los cotos de poder económicos. Y se crean estos intereses de que hablaba, sea con empresarios, con empresas transnacionales o hasta con grupos criminales, como ha sucedido en países como México, en donde estos grupos tienen un fuerte poder. Así la política pues se convierte en un círculo vicioso en el que el proceso de las elecciones, en donde participamos los ciudadanos, es un factor secundario y controlable a través del dinero y de los medios de comunicación. Los verdaderos factores de decisión en la política entonces se trasladan al poder económico. Estamos viviendo en América Latina situaciones de desilusión de la política que nos acarrean más este sentimiento. Por ejemplo, tenemos el caso de Brasil. Una presidenta electa por la decisión popular ha sido destituida por los políticos del Congreso de ese país. En Venezuela tenemos un
señor empoderado que no permite que el proceso democrático lo quite del poder. En México tenemos una corrupción galopante, una ineficiencia gubernamental y que todo esto hace que la sociedad piense en lo inútil que son los procesos electorales. Y en algunos casos, como en México, se corre el peligro de que la sociedad se incline a ver a un político mesiánico como la solución a sus problemas. Y en los Estados Unidos este factor, este elemento se ha presentado en las presentes elecciones en una forma muy fuerte. Los norteamericanos, cuando menos muchos de ellos, han visto el proceso democrático como la única posibilidad de elegir entre lo menos malo y no a elegir a lo mejor, a lo que es mejor. Así pero las votaciones preliminares en Estados Unidos pues han planteado una participación creciente de la gente, lo que nos permite pensar que los propios norteamericanos creen todavía en su proceso democrático político y están luchando por él. Tenemos en Estados Unidos los escándalos que se han creado en estas campañas políticas, los discursos del señor Trump aderezados con odio y con un partido republicano que fue sobrepasado por este personaje y que se ha dividido por dentro precisamente por las actitudes de este personaje. En el Partido Demócrata encontramos nosotros cómo la cúpula del poder jugó sucio para eliminar a uno de los precandidatos, al señor Sanders, lo que presentó la desilusión para una multitud de millennials norteamericanos jóvenes que apoyaban al señor Sanders. Así pues, las elecciones en Estados Unidos, en este proceso político que se ha planteado, pues ha sufrido muy mala fama, es un elemento que puede crear esa desilusión hacia la política en un país con una verdadera tradición democrática como son los norteamericanos, y pues está abriéndose esa brecha erosionada por las aguas turbulentas de estas elecciones, que esperemos que se cierre, una brecha que se cierre a través del proceso que se va a llevar a cabo mañana, y la forma de cerrarlo es mediante la participación de una gran cantidad de ciudadanos en el voto. Es mi participación por el día de hoy.